La CBC, con los servicios técnicos de Telepacífico, presentan Teleconferencia Plan Jarillón de Cali, protegiendo la vida. Muy buenas tardes y bienvenidos a la teleconferencia de la CBC Jarillón del Río Cauca, protegiendo la vida. Durante la siguiente hora estaremos conversando sobre la importancia de esta obra de infraestructura, los trabajos que se están desarrollando en ella y la labor interinstitucional que ha permitido la protección y el reforzamiento de esta gran obra de ingeniería que hoy por hoy protege la vida de miles de caleños. En los diversos periodos invernales siempre escuchamos hablar del Jarillón y del peligro que representa una fisura o ruptura del mismo, y vemos esa posibilidad poco probable. Sin embargo, numerosas son las causas que originan impactos negativos en esta obra de protección, sin la cual una buena parte de la ciudad de Cali no podría existir. Y para hablar en profundidad de este tema, nos acompañan hoy en estudio el ingeniero Rubén Darío Materón Muñoz, director general de la CBC. Doctor Materón, buenas noches, bienvenido al informativo. Buenas noches, Wilson. Saludo cordial para usted y toda la audiencia. También nos acompaña el historiador, miembro de la Academia de Historia, Alberto Silva Escarpeta. Don Alberto, bienvenido. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Como es habitual, tenemos abiertas las líneas telefónicas para que puedan participar ya y nos pueden llamar a los teléfonos 518-4098 en Cali, y quienes están fuera de la ciudad pueden llamar gratis a la línea 018-093-5600. Igualmente, pueden comunicarse y participar a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @CBC Ambiental, con el numeral Jarillón Protege la Vida. En la zona oriental de Cali se puede apreciar un dique de 26 kilómetros que tiene como único objetivo proteger a la capital vallecaucana de las inundaciones. Esta construcción se inició hace más de 50 años y en la siguiente nota conoceremos detalles de su historia y de su importancia. El principal anillo de protección contra inundaciones que tiene Cali empezó a construirse en el año de 1958, cuando los agricultores de esa época le solicitaron a la CBC una asesoría debido a que sus actividades productivas se estaban viendo seriamente afectadas en épocas de lluvia por los desbordamientos del río Cauca y sus tributarios Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Cascajal. Buena parte de las mencionadas tierras del oriente de Cali eran pantanos permanentes. Desde la misma creación de la CBC en 1954, siempre presentó este proyecto, acogiéndose a través de lo que fue el Plan Lilienthal para el Valle del Cauca. De este plan se construyó lo que fue el distrito de Río Agua Blanca, 6.600 hectáreas, y el RUT, más o menos un área tan similar. Era recuperar esta extensión de tierra para la agricultura del Valle del Cauca. De esta forma, la CBC, buscando contrarrestar las crecientes del río Cauca, levantó un dique de 17 kilómetros de largo y 1,70 m de altos, compactado entre tierra, arcilla y gran cantidad de materiales orgánicos. Parte de él fue asumido por el entonces Instituto de Crédito Territorial. El concepto de jarillón aparece como asimilarlo a lo que son farallones, pero realmente técnicamente la palabra es dique o terraplén, que consiste en una conformación con tierra que no permiten el paso de filtración por el cuerpo de esta estructura, y evitando que las zonas que están hacia la parte protegida se puedan ver inundadas. Las obras del distrito se dieron por terminadas al darse servicio a la estación de paso del comercio en enero de 1961. Con el paso del tiempo empezó la ocupación de buena parte de las tierras, con viviendas en forma desordenada, sin infraestructura de servicios básicos apropiada. Hoy en la zona viven más de 800.000 personas, en lo que se conoce como el distrito de Agua Blanca. Bueno, veíamos un poco de la historia, vamos a entrar en materia porque sí es bueno recordarle a los televidentes, don Alberto, ya que lo tenemos aquí usted como miembro de la Academia de Historia, recordemos un poco cómo era ese Cali, cómo era ese Valle del Cauca antes de esta obra. Bueno, muy importante esa pregunta porque le aclara a la audiencia una serie de gestas, digamos, de gestiones que ha hecho el Valle del Cauca con su terreno y que la gran mayoría de vallecaucanos no conoce. Por ejemplo, ¿por qué estamos en este dilema o en este trabajo del Jarillón?
tiene su historia, muy larga por cierto. Comenzó hace 40 millones de años. 40 millones de años, lo repito, como para que no nos equivoquemos y la gente fije en su mente esa cifra. Una edad geológica, hace 40 millones de años, las placas tectónicas del Pacífico y el continente percutieron entre ellas y formaron en alto relieve las dos cordilleras en que está el Valle del Cauca en este momento, la planicie. Y se formó ahí un lago hace 40 millones de años. Luego de que ese lago tuvo un espejo de agua, llegó a tener un espejo de agua de 426.000 hectáreas de agua, ese lago. Comenzó a resumar y a bajar de nivel, a secarse, como decimos ahora. Ese secamiento fue de milenios, fue bajando el nivel de agua, hasta cuando llegan los españoles aquí, hace 482 años, y encuentran ¿qué? Ese espejo de agua ya prácticamente seco, con un hilo de agua. El último drenaje, el río Cauca. O sea que nosotros, los vallecaucanos, no fuimos los que nos inventamos el secamiento de la planicie. No, no, no. Eso lo inventó la naturaleza hace más de 30 millones de años. Que dijo, esto va creciendo mucho, entonces rompió en el norte del valle, buscando salida ese drenaje, a la altura de lo que hoy es la Virginia, o sea, Sopinga, buscando el brazo de loba del río Magdalena para evacuar. Desde ese tiempo estamos en ese proceso. Y por ahí derecho llegamos al Jarillón. ¿Por qué? Porque pues esto fue partamos de un punto. Primero, la llegada de los españoles. A la llegada de los españoles, esto era una selva total, con unos claros de monte, donde vivían 65 cacicazgos indígenas y otros claritos de monte para lagunas y bueno, poblachos. Lo demás era selva. Esa selva desde ese entonces, desde antes de la llegada de los españoles, había comenzado a talarse, a depredarse. Cuando llegan los españoles se acentúa aún más. ¿Cómo? Con la tala de bosques, buscando espacios para una serie de culturas que trajeron los españoles, la cultura del ganado, la cultura de la agricultura. Y entonces fue depredándose, y rápidamente, y digo yo rápidamente, en un espacio muy amplio. En 480 años encontramos una planicie casi que totalmente depredada. Y entonces es cuando los agricultores vallecaucanos, empresarios vallecaucanos comienzan a pensar qué nos está pasando. Y entonces piensan en darle una solución. Y comienzan a funcionar los verdaderos empresarios que tuvimos, que eran unos empresarios románticos, con ética y muy echados para adelante a buscarle la solución a esto. ¿Por qué? Porque este valle se inundaba 2 veces por año, muy cumplidamente 2 veces por año. Y entonces se dieron cuenta de que con la planicie que estaban trabajando los agricultores no iban a dar abasto para los años posteriores y tenían que proteger esa planicie que se estaba depredando. Y pensaron en una entidad que hiciera ese oficio. De desarrollo, precisamente. De desarrollo técnico. Y ahí me da usted y ahí es donde aparecen la CBC. La CBC. Director, y es lo que se conoció entonces, si me permito seguir este hilo bastante entretenido, del plan de regulación del río Cauca. Sí, así es. Fue en el gobierno del general Rojas Pinilla cuando se contrató a un consorcio norteamericano con sede en Nueva York y también otro componente nacional con sede en Bogotá. Eso fue a mediados del año 1955, donde se contrató un esquema de desarrollo integrado de generación de energía eléctrica y también de aprovechamiento del recurso hídrico. Ese primer informe salió en abril del año 1956 y
allí se incluyó absolutamente todos los componentes, la regulación del río Cauca, las obras en Salvajina, la propuesta de un embalse en Timba, en Padilla. Recordemos que en ese entonces la región era el departamento de Cauca, Valle del Cauca y el Viejo Caldas. Y ese estudio sirvió para tener muy claras las directrices que más adelante desarrolló la corporación, la CBC. Estaba como su director ejecutivo Bernardo Garcés Córdoba, quien recibió el informe y empezaron a implementarlo por etapas. Ahí se construyó Salvajina, ahí se miró muy bien la regulación del río Cauca y los principales tributarios, y así fue como se construyó el proyecto de regulación del río Cauca que usted me pregunta, con dos componentes, obras en Salvajina, que se construyeron a mediados de los años 80, y obras en la planicie, consistente en construcción de diques de protección contra inundaciones, estaciones de bombeo, anillos de protección. Esas obras en la planicie se ejecutaron no en el 100%, tal vez en un 68, 70%, y estamos justamente retomando ese tema para garantizar la seguridad y evitar que hayan desbordamientos, sobre todo en centros poblados. Mencionaba, muy bien, director, mencionaba usted, don Alberto, pues yo no sé, por casualidad o por coincidencia, esas buenas coincidencias, hoy justamente lo leía yo en una de sus habituales columnas del periódico El País, donde usted hacía una referencia ya al río Cauca y a un poco a lo que se desconoce del río, de lo que ha sido y lo que ha significado pues para la vida y la existencia de todo nuestro país, pues, y en especial obviamente de la zona suroccidental. Comentábamos al principio de que somos desconocedores insignes de nuestra historia. Y una de ellas, voy a poner como ejemplo, ya que estamos aquí, muy claro. Hace 2 años aproximadamente, recuerdan los 2 kilómetros de un agricultor que agredió el jarillón del río Cauca a la altura de Buga. Se formó una hecatombe y casi que sacrifican a la CBC, porque había sido la culpable y toda la cuestión, cuando los culpables éramos todos, los que vimos la maquinaria desde antes, los que pasaban los transportadores. Pero no vieron que esa CBC, a mucho honor, había construido 1.600 kilómetros de jarillón en el Valle del Cauca. Entre los jarillones de ambas márgenes del río Cauca y los de sus afluentes. 1.400 o 1.600 kilómetros. Es una obra impresionante, de la cual nosotros los vallecaucanos debemos sentirnos orgullosos, porque muéstrenme una obra semejante en cualquier otra parte del país, donde hay tierras tan buenas como estas, casi que con las mismas características. ¿Por qué no lo han repetido? ¿Y por qué nosotros le pateamos nuestra lonchera, hablando muchas veces mal de cosas muy positivas para la nación? Porque a raíz de estos estudios para el mejoramiento de tierras y el control de las aguas del río Cauca, a raíz de eso se formó una serie de corporaciones tratando de imitar, pues con todo respeto por supuesto, a la CBC, y ya existen corporaciones en otras partes del país trabajando los mismos elementos. Entonces mire la cosa tan importante, tenemos que conocer nuestra historia para sacar pecho, para que no nos vengan a pintar la cara. Es de ese tamaño el desconocimiento de nuestra historia, de modo que muy bien, bienvenido a ese punto. Director, para entrar un poco ya en materia de la temática de nuestra teleconferencia, frente ya al dique puntualmente del jarillón del río Cauca en Cali, ya entendiendo un poco cómo se gestó, para qué se hizo, pues qué implicaciones tiene ya esta obra para una ciudad como Cali. Antes, cuando no había un desarrollo urbano, y ahora, cuando pues toda la zona oriental está pues poblada. Bueno, muy buena pregunta. A mediados de la década de los años 60 se empezó a construir un dique de protección en el oriente de Cali para evitar las inundaciones por los niveles altos del río Cauca. Es así como se construyó un dique, un jarillón para proteger e incorporar tierras a la actividad agrícola. Y también se hizo un sistema de drenaje que actualmente existe, por supuesto, que es el Canal Oriental
que entrega sus aguas a la estación de bombeo de Paso de Comercio. Pero eso estaba orientado, repito, a recuperar área para sembrar y para aprovechar. Pero después hubo una transformación y todo este oriente de Cali fue urbanizado, en alguna manera desorganizado, pero llegamos a una situación de mucha densificación de viviendas en el oriente de la ciudad. Por eso en las crecientes que registró el río Cauca por el fenómeno de la Niña en los años 2010-2011, se creó el Fondo de Adaptación e hicimos, con apoyo de los holandeses, unos diseños para aumentar o reforzar el dique de protección de Agua Blanca, que tiene un total de 26 kilómetros. Esa es la obra que estamos haciendo, y el sentido es proteger vidas humanas, porque el oriente de la ciudad de Cali está totalmente densificado de viviendas y necesitamos esa protección. Muy bien. Don Alberto, usted mencionaba en su intervención inicial, pues toda, digamos, la inundación que había en toda la región, producto de lo que usted referenciaba. Y el director ahora, o nosotros hablábamos del distrito de Agua Blanca, ¿sí? Y uno a veces pasa como por alto los nombres, pero los nombres tienen un sentido. Por supuesto. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Bueno, pues primero que todo es un nombre bellísimo, Agua Blanca. Nosotros aquí en el Valle del Cauca hemos acostumbrado ponerle nombres a los sitios, a las personas, bellísimos. Es uno de nuestros grandes defectos. Agua Blanca, ¿por qué? Porque anteriormente, cuando no existían los jarillones, ni todo este proceso, desde San Antonio o de cualquier parte de Cali, que Cali, lo que pasa es que uno no lo ve por los edificios, está en un montículo, está muy elevado. Desde, por ejemplo, Santa Librada, el colegio actual de Santa Librada, se veía Agua Blanca, platear. ¿Por qué? Por, primero, el contraste del sol y por la vegetación. Pero hay algo más importante. Agua Blanca era un puerto de Cali. ¿Cómo así? Claro. Imagínense que para usted poder viajar, no hace más de 150 años, claro que yo no lo hice, ¿no? Pero hace 150 años, venir de Popayán para acá, todo el mundo piensa por el lado de Timba. Sí, había carretera, pero caminos. Pero lo importante era que se venía por el camino oriental, porque era mucho más seco que el occidental. Y entonces llegaban a Puerto Tejada, en Puerto Tejada se embarcaban y se iban río abajo a salir al Cauca, y por el Cauca ahí cerquita Agua Blanca. Ahí salían las bestias de Cali a recoger los pasajeros que venían. Entonces Agua Blanca tiene su razón con su nombre. Muy bien. Bueno, don Alberto, muchísimas gracias. Nos ilustra, nos motiva a conocer la historia y a tener más elementos, porque a veces creemos dueños de la verdad y desconocemos muchos aspectos. Y a veces nos asustamos con algunas inundaciones, pero nos olvidamos que en el pasado estas inundaciones eran mucho más soberanas, correcto. En segundos regresamos para seguir hablando sobre la importancia de este dique para la ciudad de Cali y todos los trabajos que se han desarrollado y se están desarrollando para reforzarlo y evitar que Cali sufra una inundación de grandes proporciones. Teleconferencia Plan Jarillón de Cali, protegiendo la vida. Gracias por continuar con nosotros en nuestra teleconferencia Jarillón del Río Cauca, protegiendo la vida, que busca informar a la comunidad sobre la importancia de esta obra y todos los trabajos que se han adelantado para su reforzamiento y protección, y por supuesto todas las instituciones que trabajan para lograrlo. En la ciudad se ha conformado el Plan Jarillón de Cali, por medio del cual se centralizan todas las intervenciones que se realizan para la protección del mismo. Por esta razón, en este segundo bloque de nuestra teleconferencia hablaremos de quiénes lo conforman y qué avances se han logrado hasta el momento. Para hablar de este tema continúa con nosotros el ingeniero Rubén Darío Materón, director general de la CBC, y saludamos ahora al ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, director técnico ambiental. Héctor Fabio,
bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Buenas noches a los televidentes. Diversos estudios se han realizado sobre el Jarillón para conocer su estado real y de esta manera determinar qué tipo de intervenciones necesita, cuál es la tecnología que se puede aplicar y qué entidades pueden apoyar en este proyecto. Nuestro equipo de trabajo preparó una nota para dar a conocer los avances de las obras que se han realizado hasta el momento. El primer tramo donde se realizaron las obras de reforzamiento de los diques que conforman el anillo de protección contra inundaciones del oriente de Cali comprende 6.7 kilómetros del canal Interceptor Sur y Río Cauca. Con tecnología innovadora y nunca antes utilizada en nuestro país, la CBC refuerza en la actualidad la obra más importante en el país en cuanto a protección de inundaciones, obra que beneficia de forma directa a 30.000 habitantes de las comunas 15 y 16 de Cali. A la fecha se encuentra contratado el 57% de las obras, quedando pendiente un tramo de 11 kilómetros cuya ejecución se realizará hasta el año 2019. Es un llamado a la comunidad para que cuide, proteja, vigile, ya nos lo decía el representante de la Veeduría Ciudadana, que están comprometidos con el proyecto y de manera mancomunada municipio, CBC, Fondo de Adaptación, que es el Gobierno Nacional, y la comunidad, lograremos mantener este proyecto vivo y sacar los 26 kilómetros que nos corresponden a 2019. Sin lugar a dudas, este megaproyecto de la ingeniería corresponde a una de las labores más significativas de la corporación en los últimos tiempos y consistió en la reconstrucción y reforzamiento del Jarillón de la margen izquierda del canal Interceptor Sur y de la margen izquierda del río Cauca, además de las obras de control de erosión en la margen izquierda del río, del primer tramo que comprendió 6.7 kilómetros. El segundo tramo de 2.5 kilómetros, correspondiente a la margen izquierda del río Cauca, sector Brisas de un Nuevo Amanecer y Parque Lineal, se inició en junio de 2017. En el tramo 7, correspondiente a la margen izquierda del canal Interceptor Sur a la altura del antiguo basurero de Navarro, se están realizando actividades de preconstrucción como revisión de diseños y trámites de permisos ambientales. Lo mismo con el tramo 3, correspondiente a la margen izquierda del río Cauca, sector Las Vegas, Venecia y Cinta Larga, y los tramos correspondientes a la margen izquierda del río Cauca, sector Navarro, Samanes, Brisas del Cauca y margen derecha del río Cali en el sector Guaduales. Muy bien. Director, ¿cuáles han sido esos factores de mayor presión para la estabilidad del dique a lo largo de la historia que más lo han afectado? Digamos que hay unos sectores muy bien localizados donde hay predominio de la hormiga riera. Esa hormiga riera ha logrado hacer cavernas dentro del cuerpo del dique y eso es un riesgo porque para niveles altos del río se pueden presentar subpresiones con el agua para hacer unos planos de debilidad. El otro problema que tiene el dique en cuanto a su integralidad es la acción antrópica, o sea, han habido muchas invasiones y muchas afectaciones del cuerpo del dique porque se pretende hacer excavaciones para atravesar tuberías ilegales o para hacer conexión a servicios públicos o simplemente carreteables. Esos son los dos problemas que tenemos, que los hemos asumido con toda responsabilidad y el reforzamiento que se está haciendo, que está orientado a proteger todo el oriente de Cali, repito, por una creciente máxima que se pueda presentar de una vez en 500 años del río Cauca, evitar que las filtraciones y la hormiga riera puedan atravesar el cuerpo del dique. En ese sentido se está construyendo una pantalla de 9 metros de profundidad de suelo cemento que evita, por supuesto, esas afectaciones que he referido. Dicho por el propio presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, el Jarillón del río Cauca en Cali es la obra de protección contra inundaciones más importante, no solamente del Valle del Cauca, sino de Colombia. Y en ese sentido quisiera preguntarle al ingeniero doctor Fabio, pues, cómo ha sido ese desafío también de traer esa tecnología, de implementarla con responsabilidad, pero entiendo yo también de adaptarla a las necesidades de la localidad. Sí, Wilson, realmente es un proyecto de nivel nacional en donde, por lo que explicaba el doctor Rubén Darío, poder dar esa solución a toda esa problemática requiere de una tecnología de punta, tecnología de alto nivel que no se consigue en la región, no se consigue en el país, no se consigue en Latinoamérica. Hay que incluso traerla de Estados Unidos o de Europa para poder generar esas pantallas a las que se refiere el director y todo lo que es la protección contra sismos. Muy bien. Director, pues evidentemente hacer los trabajos de ingeniería pues es un desafío y es fundamental para garantizar la estabilidad de la obra,
pero si no hay lugares despejados, si no hay lugares sin presencia de comunidades, pues realmente se hace, por supuesto, mucho más difícil el desafío. ¿Cómo va ese tema? Entendiendo que no es responsabilidad de la CBC, pero de alguna manera podemos dar a conocer un poco ese tema de los reasentamientos y demás. Bueno, el inventario que se hizo por allá en el año 2011 totalizó 8.777 viviendas que estaban asentadas prácticamente en el área de protección, sobre el dique de protección del río Cauca. El gran desafío que hemos tenido y que se ha asumido con toda responsabilidad por parte del municipio de Cali, liderado por su alcalde en el pasado, el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, y actualmente el doctor Maurice Armitage, se ha realizado un esfuerzo muy grande, repito, reubicando muchas viviendas. A la fecha se estima que son 3.200 viviendas que ya se han logrado reubicar, y eso ha permitido despejar unos tramos donde la corporación ha iniciado los trabajos de reforzamiento según los diseños que contrató por allá en el año 2013. Estas obras están siendo realizadas, repito, por un equipo multidisciplinario, por una interacción de entidades municipales, en cabeza de la alcaldía, repito, las empresas municipales de Cali, la Secretaría de Vivienda, la Oficina de Gestión del Riesgo. Aparece también las empresas municipales de Cali con unas obras que se están haciendo importantes, y con el acompañamiento también del Fondo de Adaptación, que está cofinanciando las 2/3 partes de las inversiones del proyecto Plan Jarillón de Cali. Bueno, vamos a darle participación a nuestros televidentes en esta oportunidad a través del numeral Jarillón Protege Vidas. Nos pregunta James Barrera, los estudios que se realizaron para el reforzamiento del dique son públicos, se pueden conocer. Héctor Fabio, ¿esto? Claro, los estudios están a disposición de la gente. Cualquier información adicional, cualquier aclaración que quieran, con todo gusto, en la Dirección Técnica Ambiental, tercer piso de la CBC, estamos prestos a colaborarles y ampliarles cualquier tipo de conocimiento que quieran al respecto. Muy bien. Uno de los aliados con los que se ha contado para la protección del Jarillón es Emcali. La empresa prestadora de servicios públicos de Cali ha hecho una inversión importante para desarrollar algunas obras complementarias que sin duda redundan en beneficios para esta importante construcción. Veamos a continuación el trabajo adelantado por esta institución. Empresas Municipales de Cali avanza la recuperación del sistema de drenaje y regulación de la Laguna del Pondaje y en la protección de la infraestructura de servicios públicos que tenemos instalada en el oriente de Cali, como lo es la estación de bombeo Paso del Comercio, la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Cañaveralejo. Dando continuidad al proyecto de mejoramiento hidráulico de la Laguna de Regulación del Pondaje Sur, fase 2, la ejecución se ha dividido en 6 actividades principales. Rehabilitación de la capacidad hidráulica de la Laguna del Pondaje con la extracción de 217.966 metros cúbicos de sedimentos. Revestimiento del canal Cañaveralejo 2, iniciando recorrido en la transición de la estructura Bosch Colbert, ubicada bajo el puente de la autopista oriental con carrera 28D. Rampa de acceso ejecutada al 100%. Instalación de filtro biológico en la laguna, con puerta radial en acero inoxidable y con puertas chapaleta en fibra de vidrio. Y la construcción del cerramiento perimetral de las lagunas El Pondaje y Charco Azul. En estas obras, el 44% de la mano de obra no calificada vinculada al proyecto pertenece a las comunas 12, 13 y 14. Contribuimos al desarrollo de una ciudad pujante que progresa de la mano con sus habitantes. Vamos con nuestros televidentes. Se comunica con nosotros Enrique Méndez de la ciudad de Cali. Don Enrique, buenas noches. Bienvenido a la teleconferencia. Sí, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? No, es que es para reafirmar. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad del Valle y tengo 68 años, vivo por la parte oeste. Y yo quiero felicitar al doctor Materón y los que fueron directores de la CBC, como el doctor Eder, el doctor Oscar Mazuera, el doctor Campo, en fin, ¿no? Y también felicitar al doctor Alberto Silva de Carpeta, que es uno de los patricios raizales de la ciudad.
Y yo creo que lo que ha hecho en toda la historia de la CBC por Cali, por el Valle del Cauca, es darle viabilidad a todo el medio ambiente y sus componentes. Y la obra del Jarillón es una obra impresionantemente alta, calificada, ¿sí? Ahí decían que tenían que haber traído ingeniería de afuera porque pues por acá no la hay. Yo lo felicito porque están salvando a la parte nororiental de Cali, que es Agua Blanca, que es una ciudad de más de 700.000, 800.000 habitantes, ¿sí? Era eso, reafirmar y felicitarlos, y como ciudadano uno siempre tiene que defender y reconocer los elementos que conforman la democracia, que son los buenos y altos funcionarios públicos. Quería aportar eso porque desafortunadamente vivimos en un país polarizado, pero nosotros los que somos catanos, los que ya pasamos los años 60, sí, no nos dejamos convencer de los extremosos de este país. Yo defiendo y tengo muchos amigos todavía, sí, y tuve amigos en la CBC, sí. Gracias y muy amable y muy gentiles por dejarme participar. Feliz día. Gracias, don Enrique. Muchas gracias, don Enrique. Pues, director, motivante también escuchar esas voces, ¿no? Sí, es muy motivante porque como él lo expresó, hay mucha polarización. Ahora don Alberto decía que a veces no se reflexiona en lo que se ha hecho. Yo recuerdo una polémica pasada acercándonos a la época de las ferias donde hubo una reacción por una intervención de 16 árboles y nosotros acabamos de dar la noticia de que estamos sembrando con EPSA 1 millón de árboles al año en las cuencas del valle, 1 millón, repito. Entonces vale más la noticia pues de polémica que la noticia positiva. Es cierto. Vamos a continuar con nuestros televidentes. ¿Quién se comunica con nosotros? Ah, bueno, se cayó la llamada. Continuamos entonces en nuestra teleconferencia. Director, entendemos que ya, por ejemplo, la primera fase fue no solamente culminada en obras, sino que ya fue entregada esa primera parte a la alcaldía. Cuéntenos un poco esa parte. Sí, el reforzamiento del dique de Agua Blanca completa 26 kilómetros en total. Ya se entregaron 6.7 kilómetros que están localizados en la margen izquierda del canal Interceptor Sur y también un tramo de 400 metros del sector de Navarro. Ese tramo ya se le entregó oficialmente el año pasado a la alcaldía municipal, quienes tienen ya la responsabilidad de mantenerlo. Ahora estamos acometiendo otros tramos de trabajos, no los hemos terminado, pero esperamos en este año 2018 culminar unos tramos importantes, completando ya el 57%, adjudicar los otros tramos y terminar toda la obra en el año 2019. Muy bien. De pronto la gente en casa que no está muy cercana al proceso podría decir, bueno, ¿y por qué no arrancan de una vez? ¿Y por qué no refuerzan esos 26 kilómetros de una vez y no dan tanta vuelta y no dan por tanto tramito? ¿Por qué no lo cogen de una vez? Yo me pongo como en los zapatos de ellos y le traslado esa pregunta, Héctor Fabio, ¿en qué fase vamos y por qué se aborda por tramos? Bueno, como lo mencionaba el doctor Rubén Darío, llevamos el 25% del dique reforzado, son 6.7 kilómetros. Contratados llevamos el 57%. En el 2018 vamos a contratar los 11 kilómetros que nos quedan restantes para finalizar en el 2019 con los 26 kilómetros. No es una labor que se pueda hacer ya, es una labor precisamente en donde los actores que están involucrados, el municipio, en especial en este caso, tiene que realizar unas acciones titánicas, las he llamado yo, porque a través de mucho tiempo hay asentamientos humanos en la cara húmeda del Jarillón, en el mismo Jarillón. También nos encontramos con toda una serie de árboles perpetrados por muchos años en el Jarillón, y son una serie de permisos y actuaciones que no competen solo de ir, entrar y actuar. No, hay que hacer todo un proceso social que es bien importante, reubicar, reasentar a esta gente en sitios en donde puedan estar acorde y poder empezar también todo lo que es un proceso licitatorio en el marco de la ley. Acordémonos que estos son dineros públicos, dineros que tenemos que manejar muy bien, como se vienen haciendo, y se tienen que hacer de manera transparente. Comentábamos con el director que se nos presentaron en el último proceso licitatorio más de 23 consorcios. Eso muestra la transparencia del proceso y muestra la intención de participar de grandes empresas en estas labores. En este año, como te digo, Wilson, vamos a contratar, si Dios lo permite, el resto de lo que nos queda, y estamos seguros que
habrá una participación también masiva. Muy bien. Continuamos en contacto con nuestra razón de ser, que son los televidentes, por supuesto. Lina María Mendoza, también de la ciudad de Cali. Lina, buenas noches, bienvenida a la teleconferencia. Muy buenas noches. Yo quería inicialmente felicitar al director general de la CBC porque realmente me parece que ha hecho un trabajo espléndido. Me parece que se nota el trabajo, se nota lo que están haciendo en la CBC, en la corporación por la ciudad, y quiero felicitarlos inicialmente. Y tengo la inquietud ahorita, el ingeniero Héctor Fabio habló sobre la protección contra cualquier sismo para la ciudad, para protegernos de inundaciones, sobre todo al distrito de Agua Blanca. Y quiero preguntar qué es el reforzamiento contra sismos, qué están haciendo específicamente contra los sismos, para que no vayamos a tener una catástrofe en la ciudad, y felicitarlos nuevamente. Gracias, Lina. Gracias, Lina María. Muchas gracias. ¿Cómo es eso? Porque no es solamente hacer un dique para evitar una creciente del río Cauca, sino que además para evitar un sismo. Expliquemos un poco más esa parte. Sí, la mitigación del riesgo de inundación se hace para evitar inicialmente lo que explicaba el doctor Rubén Darío, que el agua pase del sector de la cara húmeda del Jarillón a la parte seca, que es donde están las viviendas. Y esto puede pasar por filtraciones que se dan fruto de la hormiga arriera que se presenta, todas las cavernas que dejan estas hormigas, fruto de las raíces que han penetrado en el Jarillón, fruto de las situaciones antrópicas que mencionaba el doctor Rubén Darío, que atravesamos con tubos para nosotros tener un beneficio en ese sentido, pero también, y eso es lo que hace fuerte el tema de la tecnología, todo lo que es proteger contra un sismo, contra un corrimiento lateral, contra una licuación de eso, cuando se presenta un sismo que empieza a mover toda la estructura y puede romperse. Colapsar. Entonces, para atender estas dos situaciones, primero lo que se hace es un apantallamiento de suelo cemento, una pantalla que va por la mitad del dique, una pantalla que precisamente por más hormiga que haya o por más raíces que haya no va a ser penetrada, entonces eso va a permitir que el agua se mantenga en la cara húmeda del Jarillón cuando hay niveles altos del río Cauca. Y lo otro que se hace es todo un refuerzo de columnas de suelo cemento, todo lo que es el refuerzo estructural del Jarillón, para que precisamente se proteja de un sismo, de un corrimiento lateral. Muy bien. Continuamos con nuestros televidentes. Patricio Olave, también de la ciudad de Cali. Patricio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo va? Bien, gracias. Su inquietud, Patricio. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, doctor Rubén Darío Materos. Buenas noches, Patricio. Fíjate, nosotros pertenecemos a una fundación que está ubicada dentro de Samanes de Cauca, la Fundación Manos del Mañana. La curiosidad que tenemos es que Samanes de Cauca está exactamente separada por una hacienda que se llama Potrero Grande. Y Potrero Grande tiene a todo alrededor de su finca el jardín del río Cauca. Hemos hecho siempre varias preguntas concernientes por qué a Samanes lo están ubicando dentro del Jarillón cuando está en el Jarillón. Según los diseños de la misma CBC del año 1958 hasta el año 80, después del año 90, la consecución de los recursos, el programa colombo-holandés, quisiéramos que ustedes nos definieran exactamente por qué está considerado Samanes de Cauca corregimiento Navarro, si me entiende, en el Jarillón de Río Cauca, cuando no lo es. Okay. Muchas gracias, Patricio. Bueno, yo entiendo, aunque está un poquito con eco, la llamada es frente a que Samanes del Cauca se considera que está dentro del Jarillón o está en el corregimiento de Navarro. Es que no le entendí muy bien la inquietud. Pero sí es con referencia, director, a temas de censo poblacional. Creo que usted lo mencionaba, ¿no? Hubo un censo en 2011 y creo que eso no se ha modificado, ¿cierto? No, el censo se conserva. De hecho, hay una dependencia de la Alcaldía de Santiago de Cali que está gerenciando todo el proyecto. Ellos tienen a cargo la responsabilidad de ejecutar el censo, hacerlo valer, en el sentido que tienen que
conversar con la gente, coordinar con ellos, armonizar y también arreglar todo el componente de reubicación o de una compensación económica. En este caso que nos ha mencionado aquí la persona que ha llamado, sí es importante que si hay alguna duda relacionada con límites o con las características del sector como tal, es bueno que se acerquen a la gerencia del Plan Jarillón de Cali y puedan tener esa mayor claridad. Nosotros como la corporación, como CBC, la expectativa nuestra es que se despejen tramos. De hecho, ya hay unos tramos que estamos próximos a ejecutar, un tramo de Guaduales, de Samanes, también otro tramo de Navarro. Brisas del Cauca y Navarro. Eso está próximo a ejecutar, pero me gustaría que se consultara este nivel de detalle con la gerencia del Plan Jarillón de Cali. Muy bien. Vamos a continuar hablando de estos proyectos y programas que se están ejecutando para la conservación y protección del Jarillón del Río Cauca. Pero antes vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Teleconferencia Plan Jarillón de Cali, protegiendo la vida. Gracias por continuar con nosotros en la teleconferencia Jarillón del Río Cauca, protegiendo la vida. En este tercer y último segmento les contaremos cómo se ha estructurado la gobernanza del Río Cauca y del Jarillón, digámoslo en términos generales, que viene para el futuro. Es muy importante que cuando las obras y las intervenciones estén terminadas, haya por supuesto no solamente un acompañamiento de tipo institucional, sino de tipo social. Para hablar de esta temática tenemos en el set, continúa con nosotros el ingeniero Rubén Darío Materón, director general de la CBC, y saludamos ahora muy especialmente a la ingeniera María Clemencia Sandoval, asesora de la dirección. María Clemencia, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. La gobernanza es muy fundamental para el buen desarrollo o el buen uso de el dique, en este caso el dique de Agua Blanca. Una vez entregadas las obras del Jarillón, digamos, aunque ya hay una entrega parcial, digamos, ¿qué se ha estructurado en términos de gobernanza? O explíquenos un poquito ese concepto de gobernanza que ahora se ha vuelto muy de moda y lo aplican no solamente para diques, sino para otras temáticas. Bueno, pues como hemos visto a lo largo de la teleconferencia, el Jarillón de Agua Blanca se construyó en los años 60 y durante todo este periodo ha sufrido un deterioro por diferentes causas que ya vimos también. Entonces es importante, dada la magnitud de esta obra, las inversiones que se están haciendo y la importancia que tiene para la ciudad, que se proteja y que se haga un mantenimiento adecuado que evite que se vaya deteriorando. Por eso, desde el principio, cuando se hizo el convenio entre el Fondo de Adaptación, el municipio, las empresas municipales y la CBC, se pensó en tener ese espacio de análisis para definir cuál es la mejor figura para esa operación y mantenimiento del dique. En esto hemos contado con la asesoría también de las autoridades holandesas del agua, quienes pues tienen mucha experiencia en mantenimiento de diques y nos han dado unos elementos que han permitido el trabajo articulado en este sentido. El año pasado el Consejo Directivo del Jarillón escuchó la propuesta y conformó un equipo de 2 personas por cada una de las instituciones que han trabajado en la definición de esa estrategia de gobernanza. La estrategia tiene 3 líneas, una línea que está en coordinación interinstitucional, porque es importante que las 3 instituciones del Estado que están participando continúen protegiendo el Jarillón. Hay otra que es sobre zonificación y usos culturales del Jarillón, y la otra es participación ciudadana. Hay que ganar, digamos, espacio de la ciudadanía y de la comunidad alrededor para que se apropien del dique y lo valoren como debe ser. Justamente el equipo de producción de la teleconferencia estuvo en algunas de estas reuniones de trabajo y de coordinación interinstitucional en torno a la gobernanza del dique.
Uno de los factores que afectaron la integridad del Jarillón de Cali y que hicieron necesario su reforzamiento fue la acción de personas que se asentaron en él y lo usaron incluso como una vía vehicular. Ahora que fue entregado el primer tramo y que se trabaja en los tramos 2 y 3, la pregunta es quién se encargará de vigilar que esto no sea afectado de nuevo. La respuesta es un enfoque de gestión pública para controlar y facilitar el aseguramiento de bienes sociales y públicos llamado gobernanza. ¿Eso qué significa? Significa que además de la acción institucional que hace la alcaldía, que hace la CBC, que hacen Cali o que hagan otras entidades, se requiere la vinculación de la comunidad organizada y la vinculación de la ciudadanía para que esa acción protectora sea en conjunto. Precisamente para articular todos estos esfuerzos y planificar el trabajo conjunto, se realizó en la CBC un taller que convocó a las instituciones involucradas. Bueno, este es un taller, es un encuentro de funcionarios de la Alcaldía de Cali, de la CBC y de Cali, en la cual estamos haciendo un primer esbozo de planeación de cara a cómo la institucionalidad va a asumir el control y la promoción de esos factores que tienen que ver con la protección del dique. En este taller, por ejemplo, participa el DACMA, que es la autoridad ambiental de la ciudad, pero resulta que en el Jarillón también confluye la jurisdicción de la CBC. Entonces, lo que se busca aquí es hacer un primer esbozo de cómo van a ser las acciones conjuntas de cara a que no haya duplicidad de funciones y que no haya una sobreintervención en temas que otra entidad ya está ejecutando. Un taller de planeación conjunta interinstitucional, y viene seguidamente un taller con los organismos comunitarios, con la ciudadanía que vive en el oriente de la ciudad, porque ellos tendrían una voz muy importante de cara a hacer propuestas, sugerencias, sus iniciativas. Y es que una de las definiciones de gobernanza es el trabajo en red. Se requiere que además de que las entidades estén debidamente articuladas, también haya una articulación con la comunidad y las organizaciones comunitarias que a su vez tienen objetivos y que pueden contribuir a garantizar la futura protección del dique. Alguna vez, director, tuvimos como invitado a algún miembro del equipo holandés, de los asesores que han venido trabajando en el proceso, y él definía los diques como una especie de santuario, como algo que hay que proteger con alma, vida y corazón. En el caso de Cali, un dique como el que protege a los caleños de inundaciones, ¿qué usos podría tener? ¿Cómo podríamos ejemplificarle un poco a los televidentes, más allá de decirle no lo toque, no lo mire, no lo perciba? Bueno, el mensaje que tenemos que dar es que tenemos que ser parte de la solución, de evitar un desastre muy grande. Cuando usted hablaba de los holandeses, ellos están en una superficie que está por debajo del nivel de superficie del mar, por eso todos tienen que cuidarlo y tienen el compromiso de estar muy pendientes y apropiarse. En Cali tenemos que hacer lo mismo. Todos nosotros, no solamente con el dique, con los puentes, con las vías, con los parques, es la casa común. Es la casa común. Entonces, el mensaje es que tenemos que mirar ese dique como un elemento de protección, de protección de nuestras vidas y de la infraestructura del municipio de Cali. En ese sentido, ese es el mensaje que tenemos que reflexionar todos, de cuidarlo, de protegerlo, y de mirarlo como una obra que nos está ayudando a continuar con el nivel de vida que tenemos. Hemos un poco dado pistas y estamos entendiendo el concepto de gobernanza, pero más allá de entender el concepto de gobernanza, después ya la aplicación como tal en campo. Cuando hay varias instituciones de por medio, pues la coordinación es fundamental, esa comunicación permanente entre todos. Pero hay un aspecto que preocupa mucho y es el aspecto de las invasiones o los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, como le dicen los técnicos. Aquí venimos recientemente, en menos de una semana, de vivir una situación compleja en uno de los cerros emblemáticos de la ciudad, como el Cerro de la Bandera, y el Jarillón pues no ha sido, digamos, ha sido también objeto de estas invasiones históricamente. ¿Cómo atender ese tema, ingeniera, también, para que no vuelva a pasar lo mismo que ya sucedió? Bueno, dentro de la línea estratégica de coordinación interinstitucional, hay una específicamente que está orientada al monitoreo de las posibles amenazas contra el dique. Como ya se mencionó también, pues está la hormigarriera, están las invasiones, está el crecimiento de vegetación en el cuerpo del dique, está la disposición de escombros. Todo eso, digamos, hace parte de ese plan de monitoreo que está en curso y que tiene que
llevarse a que también la misma comunidad sepa cuáles son esos aspectos específicos que tiene que estar reportando en caso de que lo vea. Entonces, ese es un aspecto que es fundamental y que se está ya estructurando, el monitoreo del dique. Director, pregunto yo también como ciudadano, ¿el Jarillón pudiese tener un uso recreativo, pasivo? ¿Puede ser un espacio público verde, entre comillas, para la ciudad? Así es, uno de los propósitos del alcalde Moris Armitaz es convertirlo en un parque lineal, en un gran parque. Esta idea es apoyada tanto por el Fondo de Adaptación como por la CBC. Creemos que se pueden utilizar unos tramos muy bien definidos para hacer unas ciclorrutas, hacer unos espacios agradables a la comunidad. Muy bien. Director, en ese sentido entiendo que la corporación hizo como un piloto, ¿no? En lo que se denominó en su momento Villamoscas, que era un sector de invasión donde el dique estaba sufriendo una afectación inminente, y allí hizo un parque de un poco más de 1 kilómetro y ha funcionado, o sea, ha servido como un espacio público que la gente lo utiliza para caminar, para trotar, para de alguna forma recrearse, teniendo en cuenta que el distrito de Agua Blanca, por eso que usted mencionaba anteriormente, por ese desarrollo un poco desordenado y no planificado, pues carece de este tipo de espacios. Ese modelo le ha funcionado muy bien a la corporación. Sí, en el pasado se hizo lo que se llama el parque lineal que construyó la CBC en un sector cercano a Villamoscas, y allí se pudo recuperar un área muy importante que es utilizada por la comunidad para espacios de recreación. Nosotros estamos haciendo inversiones de vigilancia y de mantenimiento de ese parque, que es muy atractivo y que es para beneficio de la comunidad. Eso se puede replicar en otras partes del mismo dique para que la gente lo disfrute y se apersone, se apropie de esta obra que, repito, es de alta importancia para la seguridad del oriente de la ciudad de Santiago de Cali. Ingeniera María Clemencia, usted nos ha explicado pues obviamente la confluencia de todos los actores institucionales, pero finalmente la corporación tiene una misión ya específica en este momento, que es el reforzamiento, la obra como tal de ingeniería. Cuando termine esto, digamos, ¿hacia dónde se volcaría, digamos, ese accionar de la corporación principalmente en el tema del dique? Bueno, la CBC tiene que continuar pendiente de que la estructura como obra de ingeniería pues conserve todas sus características para que permita dar la protección que se necesita. Pero eso se hará a través del esquema administrativo que se defina para el seguimiento de la operación y mantenimiento del dique. Entonces, las tres instituciones tienen que estar muy de la mano, pero digamos, dentro de lo que se ha evaluado, parece ser que una de las mejores opciones es constituir una empresa independiente que haga este trabajo. Muchísimas gracias. Director, se nos terminó el tiempo, pasa esto volando. Un mensaje final corto frente al tema del Jarillón. Bueno, que es una obra de gran importancia, que es de todos los caleños, que tenemos que admirarla, protegerla, conservarla, y que nos apoyen a nosotros como autoridades ambientales y como administraciones municipales a que cualquier impacto que se tenga, cualquier información que esté orientada pues a poner en riesgo cualquier tramo del dique, que nos lo hagan saber para inmediatamente proceder de conformidad. Muchísimas gracias. Les agradecemos su amable compañía. El tiempo se nos agotó y desde la CBC seguiremos trabajando para la preservación de nuestro ambiente vallecaucano. Gracias a Telepacífico, al grupo de comunicaciones de la CBC, a sus funcionarios y a ustedes, señores televidentes, por permitirnos servirles. Todo el grupo humano de CBC espera poder seguir en contacto con ustedes a través de nuestro informativo de Cuentos Verdes y de estas teleconferencias de corte ambiental. Feliz noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. La CBC, con los servicios técnicos de Telepacífico, presentó Teleconferencia Plan Jarillón de Cali, protegiendo la vida.